Buenas tardes, mi nombre es Erichon Suárez y vamos a explicar el trastorno de ansiedad generalizada, el cual fue realizado por Juan David Rojas, Ingrid Serna, Daniela Sierra y mi persona. Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre el concepto, el cual este trastorno es una preocupación excesiva y constante sobre acontecimientos vitales y cotidianos en general que provocan una gran ansiedad y malestar, la cual afecta la parte de la vida social, laboral y personal de la persona. Es importante también tener en cuenta que esta preocupación excesiva tiende a durar como mínimo 6 meses. Entonces hablemos un poco de la epidemiología. Según el DSM-5, dice que los adolescentes sufren de este trastorno entre un 0 a un 9% de la población. En los adultos en Estados Unidos se ve que este trastorno afecta al 2,9% y también dice que en otros países puede verse en un 3,6%. Bueno, según el Estudio Nacional de Salud Mental realizado en Colombia en el 2003, publicado en la revista Biomédica, demostró que el 40,1% de los colombianos sufren de trastornos psiquiátricos, del cual se encuentra como primera posición el trastorno de ansiedad, dando un 19,5% de esta enfermedad. Bueno, los síntomas los podemos dividir en cuatro categorías, según Vallejo. Entonces empezamos con tensión motora, y estos tienen temblor, inquietud, sobresalto, tensión, dolores musculares y fatigabilidad. Hiperactividad autonómica, estos tienen palpitaciones, opresión precordial, disnea, sudoración, manos frías, diarrea y escalofríos. Expectación aprensiva, estos tienen inquietud interna, desasosiego, amenaza, inseguridad, disolución del yo. Vigilancia y alerta, estos tienen nerviosismo, impaciencia, irritable, inatención, insomnio y pesadillas. Según el DSM-5, los criterios diagnósticos son: el individuo le es difícil controlar la preocupación. B. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas siguientes y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. En los niños solamente se requiere un ítem. El primer ítem es inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. Y 6. Problemas de sueño, como dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio. C. La ansiedad y la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo drogas o medicamentos, ni a otras afecciones médicas como el hipotiroidismo. E. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como por ejemplo la ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social como fobia social, contaminación u otras obsesiones. En el trastorno obsesivo compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. Bueno, entonces ya vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Antes de hablar de los diagnósticos diferenciales del ámbito psiquiátrico, es importante tener en cuenta que también pueden haber diagnósticos del ámbito médico, como es el hipertiroidismo, que también tiene síntomas como el temblor y la inquietud motora. Y tienen que haber diagnósticos en cuanto a intoxicaciones o con sustancias pues, que el paciente consuma. El más común es con la cafeína o la cocaína, que también generan síntomas muy similares a los de la ansiedad. En cuanto a los trastornos diferenciales en psiquiatría, es muy importante saber que la ansiedad puede ser un diagnóstico comórbido o una patología comórbida con otros trastornos.
y es muy importante como que enfoquemos primero el manejo del paciente con el otro trastorno que tenga antes del trastorno de ansiedad. Por eso vamos a trabajar con este algoritmo que tenemos del libro de la CIP, en el cual si tenemos un paciente con trastorno de ansiedad debemos mirar también si tiene trastornos o síntomas de depresión, y en este caso vamos a tratar primero la depresión que tiene el paciente. Después entonces vamos a mirar otros síntomas característicos en el paciente, como sería historias de traumas, para descartar que el trastorno de ansiedad sea específicamente un trastorno de estrés postraumático. Vamos a mirar si el paciente tiene obsesiones o compulsiones para hacer el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a mirar si tiene como cosas muy puntuales que le desencadenen los episodios de ansiedad, como sería miedo a engordar, que sería más común en la anorexia nerviosa, miedo a hablar en público, que sería mucho más común como en los trastornos de fobia social, o miedo a algunos animales específicos, eventos específicos, que sería como de fobias específicas. Y si el paciente empieza a tener como muchos síntomas autonómicos o síntomas de ansiedad espontáneos, tiene miedo a salir a la calle, tiene miedo a interactuar con ciertas personas en lugares cerrados, ya vamos a considerar que el paciente tiene un trastorno de pánico y debemos priorizar el manejo del trastorno de pánico. Es muy importante saber que los pacientes que tienen comorbilidades con la ansiedad tienen un pronóstico más malo, lamentablemente, y suelen tener como los síntomas por más largo tiempo. Bueno, estas fueron las referencias que usamos para hacer nuestro trabajo y muchas gracias por ver nuestra exposición. Hasta luego.